Hola amigos y amigas de YouTube, nuevamente Diego Hernández, y en esta ocasión les traigo un video tutorial acerca de los diagramas de cajas, que a veces cuesta comprender. Entonces vamos a tratar de explicarlo de la mejor forma posible para que puedan ser bien entendidos. Vamos a abrir aquí un material que he proveído para poder explicarles esto. Bueno, lo primero que tenemos que saber antes de entender, interpretar y analizar un diagrama de caja es saber qué son los cuartiles, ya que el diagrama de cajas está compuesto por cuartiles y por el recorrido intercuartílico, ¿verdad? Y el rango. Entonces son conceptos que debemos manejar. Lo primero que vamos a ver qué es un cuartil. Bueno, los cuartiles más que todo son, al igual que la mediana y modo y promedio, son medidas de posición que nos indican que un porcentaje de los datos, ¿verdad?, son menores a ese valor, y otro porcentaje son mayores a ese valor. Aquí no nos vamos a concentrar tanto en el cálculo, porque como les he dicho en vídeos anteriores, el cálculo es muy fácil. Pueden utilizar una calculadora, pueden utilizar Excel, pueden utilizar GeoGebra, o pueden utilizar la calculadora en línea Alcula, que les he mostrado cómo utilizarlas en vídeos anteriores, o alguna otra herramienta que tengan a gusto, a bien utilizar, ¿verdad? Les puede calcular eso. Entonces existen tres cuartiles: cuartil 1, cuartil 2, ¿verdad?, cuartil 3, ¿verdad? Y eso lo que hacen es dividir al conjunto en 4 partes iguales, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí la interpretación. Lo que sí nos interesa es cómo se interpretan los cuartiles, ¿verdad? Porque eso nos va a beneficiar a la hora de interpretar el diagrama de cajas, porque con el diagrama de cajas casi que podríamos representar, si lo entendemos, podríamos hacer conclusiones y analizar cosas, sobre todo sobre el conjunto de datos que tenemos. O sea, nos resume de una forma simbólica todos los datos y todo lo que arroja la investigación. Bueno, el primer cuartil lo que indica es, como bien aquí tenemos, primer cuartil, lo que indica aquí este primer cuartil es que un 25% de esos datos son menores, ¿verdad?, al valor del cuartil 1, y el otro 75%, pues por descarte, ¿verdad?, son mayores al valor del cuartil número 1. Esta es una formulita para averiguar la posición del cuartil. Sin embargo, cuando tenemos una base de datos muy grande, pues es difícil estar viendo ahí posiciones y todo eso. Por eso les decía que a manera práctica hay muchas herramientas, mucho software que es de ayuda para calcular todas estas medidas de tendencia central, porque si no sería un proceso muy tedioso hacerlo de manera manual. Pero sí es importante que esta es la formulita que nos ayuda a ubicar la posición del cuartil. Recordemos que el cuartil puede estar en el conjunto de datos o bien no estar en el conjunto de datos, ¿verdad? Porque no tiene que pertenecer al conjunto de datos, ¿verdad?, para que deje de ser funcional. El segundo cuartil, que lo representamos como Q sub 2, ¿ok? Nos va a dividir el conjunto de datos en dos partes iguales, es decir, coincide con la mediana. Por lo tanto, la interpretación del cuartil 2 es igual a la de la mediana. El 50% de los datos, ¿verdad?, sería menor al dato del cuartil 2, y el otro 50% pues sería mayor al dato del cuartil 2, ¿verdad? Y por último tenemos el cuartil número 3, que por aquí está, ¿ok? Cuartil número 3, que se ubica con esta formulita, ¿verdad? Su posición 75 entre 100 por n más 1, donde n indica el número de datos que hay. El tercer cuartil lo que hace es dividirnos en una cuarta parte, por decirlo así, conjunto de datos. Entonces esto indica que el 75% de los datos son menores al valor del cuartil número 3, ¿verdad? Y el otro 25% pues son mayores, ¿verdad?, al valor del cuartil número 3. Vamos a hacer una pequeña
un pequeño ejercicio con esto, ¿verdad? Entonces, para que comprendamos la fórmula, pero les repito, no es necesario aprenderse estas fórmulas o la posición, porque hay varias herramientas tecnológicas que nos ayudan a calcular esto. Sin embargo, vamos a pasar mejor de una vez al diagrama de cajas, porque no es tan necesario que de forma manual aprendan a hacer esto, sino que lo interpreten. Vamos a ir con los diagramas de caja. Bueno, los diagramas de cajas están asociados con las medidas de variabilidad. Eso quiere decir, con las medidas de variabilidad, lo que hacemos es analizar con respecto al conjunto de datos hacia dónde varían los datos, si hacia la derecha, hacia la izquierda, o se concentran muy al centro, que es lo que desearíamos, ¿verdad? Porque es lo más estable, lo más ideal, ¿verdad? Y antes, para construir el diagrama de caja o analizar el diagrama de cajas, más bien, porque no vamos a construirlo aquí, sería entender qué es el recorrido, o otro nombre sería rango, o tercer nombre amplitud general. Este concepto es muy fácil. Bueno, lo podemos sacar para tanto datos agrupados como datos no agrupados. Para datos agrupados es simplemente, no agrupados, perdón, es agarrar el dato más grande y restarle el dato más pequeño. Entonces esa sería la amplitud, ¿okay? Y eso lo que nos indica o nos da, digamos, una idea de a dónde, en qué intervalo se puede ubicar la variabilidad de los datos, ¿verdad? Para datos agrupados mediante intervalos, ¿verdad? Que los datos agrupados ya están apuñaditos, como decimos, agrupados en intervalos. Entonces lo que hacemos es que el intervalo superior de la última clase, ¿verdad?, que es el más grande, le vamos a restar el intervalo el extremo inferior, más bien al extremo superior le restamos el extremo inferior de la primera clase, ¿verdad? Y ahí vamos a obtener el intervalo del rango. Aquí vamos a hacer un ejemplo de un cálculo. Vamos a calcular el rango de este conjunto de datos, ¿verdad? 16, 24, 28, 32, 36, 40, 42 y 46. Entonces, claramente el dato más grande aquí es 46. Entonces, a 46 le vamos a quitar el dato más pequeño, que es 16. Nos da un resultado de ¿cuánto? De 30. ¿Eso qué nos indica? Que la variabilidad puede tomar cualquier valor en el intervalo de 0 a 30, ¿verdad? Ok, vamos a hacer otro ejemplo más. Ya esto es con clases, con datos agrupados, donde la primera clase, aquí el extremo inferior es 250,000, ¿verdad? Que estos datos corresponden a los salarios anuales en dólares de la empresa PIR. Okay. Y el extremo superior de la última clase, que sería 319,000, $19,000, 319,000. Entonces lo que hacemos es que a 319,000 le restamos 250,000, nos da un resultado de 69,000, lo cual indica que la diferencia en los salarios se encuentra en el intervalo de que, o la variabilidad de ser mayor a 0 pero menor a 69,000. Okay, es un concepto muy fácil. El recorrido o rango intercuartílico también es igual de sencillo. Pues al cuartil más grande, que es el cuartil 3, le vamos a restar el cuartil más pequeño, que es el cuartil 1, ¿verdad? Fácilmente en el ejemplo anterior podríamos o en este ejemplo, supongamos que se tiene un conjunto de datos que representa el número de años que tienen 97 profesores de matemáticas de trabajar en secundaria, y que al calcular el rango intercuartílico obtenemos lo siguiente, ¿verdad? Ya nos están dando los rangos aquí, que sería el rango intercuartílico 17,2 menos 5,3, que me da alrededor de 11,9 años. Entonces, interpretación, ¿qué podríamos decir? Que la diferencia máxima entre el 50% de esos valores, del conjunto de esos valores encuestados, ¿verdad?, que son los profesores, es de 11,9 años. Entonces, ahora sí, vamos con los diagramas de caja, que es lo que nos interesa. Una vez ya repasado los conceptos de el mínimo, máximo, rango, ¿verdad? Y los cuartiles, ya es importante
o ya podemos interpretar los diagramas de caja, ¿verdad? Entonces, en este sentido, vamos a analizar aquí. Esto es un diagrama de cajas o diagrama de bigotes, como es muy conocido por alguno, ¿verdad? Entonces, aquí es smallest, es el más pequeño. Largest es el más grande. Aquí tenemos la mediana, aquí tenemos el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿verdad? Entonces, esto tiene gran relación con las distribuciones asimétricas, ¿verdad? Y simétricas que vimos en el vídeo anterior. Entonces vamos a ver aquí el paralelismo, ¿verdad? Cuando hay un sesgo negativo, si el diagrama de cajas está, por decirlo así, más gordo hacia la izquierda o más grande hacia la izquierda, cuando esta es la mediana, esta línea central, sabiendo que es la mediana, entonces va a representar un sesgo negativo, que es como si tuviéramos una cola a la izquierda. Si aquí, bueno, no se ve, pero aquí se supone que está parejo para ambos lados, entonces representaría una distribución simétrica de los datos. Y cuando en el diagrama de cajas, ¿verdad? La cajita aquí al lado derecho está más gorda, más grande, por decirlo así, más larga, entonces quiere decir que hay una cola derecha, entonces hay un sesgo positivo. A estas barritas que está aquí donde representamos al máximo y al mínimo le llamamos bigotes, y a esto de aquí son las cajas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué me indica esto? ¿Qué me indica esto? Bueno, la mediana posicionada aquí lo que nos indica es que es el valor central, hacia donde tienden aquí los valores. Además es importante rescatar que si hay algún dato por aquí entre los bigotes, que sería el máximo y el mínimo, ¿verdad? Está en lo normal, pero si hay un valor que se sale aquí de los bigotes, por ejemplo aquí un valor fuera de los bigotes, ya sea a la derecha o a la izquierda, es un valor atípico que de cierta forma deberíamos eliminarlo para que no nos sesgue en gran manera la investigación. Entonces esos son los diagramas de cajas. En realidad es un paralelismo con las distribuciones simétricas, ¿verdad? O asimétricas. Se puede decir más de ellos, se puede analizar muchas cosas más. De momento vamos a dejarlo hasta aquí porque la idea no es profundizar tanto, ¿verdad? En algún momento sí se puede, a nivel universitario podríamos profundizar un poco más. Entonces los invito a que visiten nuevamente mi blog, que es aprendiendo matemáticas diegohr.blogs.com, donde pueden encontrar material sobre esto, sobre estadística, prácticas, y no solamente de estadística sino también de probabilidad. Entonces, para que puedan aprovechar el recurso y puedan descargar lo que ustedes necesiten. Esto sería todo y muchas gracias por su atención.